En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. La caña, el zurito, el corto, el tercio. La cerveza no solo se ha convertido en un gran símbolo político en estos tiempos, sino que tiene casi tantos nombres como burbujas. Y esto que digo no es poesía, es ciencia. Y ahora lo van a entender. Manuel Martín Loeches, catedrático de Psicobiología. Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿la ciencia ha descubierto de verdad el número de burbujas que hay en una caña? Sí, exactamente, además las ha contado. Pues hay entre 200.000 y 2 millones de burbujas, que sería como el doble de lo que hay en una copa de champán. ¿Y eso cómo se mide? Bueno, pues han hecho cientos de películas de alta resolución de vasos de cerveza y con fotografías también de gran precisión. Han estado contando por zonas las burbujas que hay y cuánto duran, que en torno a 10-20 minutos ya más o menos se agota todo el producto que las produce y las han contado y bueno, ese es el margen. Muy importante, ¿eh? Bueno, en la vida de los que no somos científicos, las burbujas dependen de lo bien o de lo mal que se tire una caña o de cómo te guste a ti. Porque hay gente que dice que hay sitios que se tiran bien y a mí me gusta menos. Pero bueno, depende de cómo se tire. Según la ciencia, ¿de qué depende? ¿Que haya más o menos espuma? Bueno, fíjate, la espuma es una cosa, las burbujas son las que forman la espuma y se han investigado las dos cosas. Fíjate, el número de burbujas depende de muchos factores, entre otras del CO2, del dióxido de carbono disuelto en la cerveza, del tamaño de las burbujas que se forman, que además van creciendo según suben hacia arriba. También depende de otros factores como la temperatura, por ejemplo, o de si estamos bebiendo y a la vez comiendo, entonces añadimos un poco de grasa al producto, que disminuye mucho. Es decir, hay muchos factores, ¿no? Y también algo muy importante, que bueno, yo creo que más o menos la gente lo intuye, ¿no? Que es la forma del vaso. La forma y las rugosidades e incluso los defectos que tiene el vaso influyen. Sí, porque pueden formar más burbujas, incluso corrientes de burbujas, todo eso influye muchísimo y se está investigando porque es muy importante. ¿Y por qué las burbujas se agrupan formando la espuma? Bueno, lo que hacen es que se forma un fenómeno cuando llegan arriba que se llama nucleación, gracias al cual se pueden formar polímeros. Además, esto de los polímeros es algo que estudia la física porque tiene características propias muy importantes. Fíjate que, por ejemplo, los extintores no tienen agua, tienen espuma, porque tienen unas características muy interesantes porque aíslan del oxígeno en fin, unas características muy, muy propias, ¿no? Entonces, perdón. Parece ser que hay una proteína que es la LTP1, que es la proteína de transferencia de los lípidos, que se añade al CO2 y que junto con unos ácidos que suelta el lúpulo forman una película que es hidrófuga y que eso le da consistencia a las burbujas que llegan arriba, a la superficie, y eso es lo que forma la espuma. ¿Y la espuma de una caña española, de una caña tirada, voy a decir, en Granada o tirada en Madrid, es la misma espuma que la de una Guinness, por ejemplo? Bueno, ahí con la Guinness y con algunas otras cervezas hay un truco, ¿no? Que es que le añaden nitrógeno, que eso lo que hace es que la espuma sea más cremosa, ¿no? Más consistente y más cremosa. Y de hecho, además, esta marca en concreto ha invertido muchísimo dinero. ¿La Guinness? Sí, la Guinness, para ver cómo hacer que sus productos envasados, porque es verdad que la espuma buena se forma en la cerveza de barril, pues con los productos enlatados y envasados, pues a ver cómo se consigue esa espuma, ¿no? Entonces añaden incluso dispositivos que en cuanto que se abre la lata sueltan nitrógeno y se puede formar esta espuma. Es decir, la espuma es algo que se persigue por algunas marcas, en realidad por todas, porque de eso depende mucho cómo la gente experiencia o experimenta la cerveza. Pues a mí no me han preguntado, porque a mí no me gusta nada la espuma, ni en la cerveza, ni en el capuchino, no me gusta nada la espuma, nada. Sí, pues suele ser algo que se persigue por todas las marcas. Sí, es además, algo por muy ejemplo, importante. Sí, y en el café con leche que ahora está tan de moda ponerte espuma, que yo siempre digo, no, a mí no me pongáis espuma, a mí tal como sale el café con leche. Para los amantes de la cerveza y de la química es muy interesante esto que están contando, pero, y tú decías además, es muy importante. Bueno, importante para ¿qué utilidad tiene esto? Bueno, salvo para personas como tú que no les gusta la espuma, a los demás nos gusta y de hecho es lo que se busca, ¿no? Y se invierte. Fíjate que esto es un negocio inmenso porque se venden más de 200.000 millones de litros de cerveza al año en todo el mundo. Es decir, que esto es una industria, vamos, impresionante, ¿no? Entonces, es algo que conviene investigar. ¿Y por qué es tan importante la espuma, eso que no te gusta? Bueno, pues porque añade algo al sabor de la cerveza. El sabor que se forma por el gusto y el olfato, pues aquí añadimos una cosa más, que es algo muy importante en la gastronomía, que es la textura.
que eso cualquier chef, gran maestro de la cocina te lo puede comentar, que es quizá incluso, según algunos, lo más importante de la gastronomía. Y es algo que depende del tacto que hay en el paladar, en la garganta, en la lengua, ¿no? En el interior de la boca, en los labios, y también de eso depende la temperatura. Es decir, lo que añade la textura es un factor muy importante, y la textura en la cerveza, igual que en el champán también, depende de la espuma, depende de las burbujas, y por eso se investiga tanto, porque el éxito de un producto va a depender de esta espuma. Claro, y la cerveza tal y como la conocemos ahora, ¿desde cuándo existe? Bueno, es uno de los inventos más antiguos de la humanidad. De hecho, se piensa que con la invención de la agricultura, ¿no? Pues hace unos 10.000, 13.000 años aproximadamente, ya desde entonces hay cerveza. Fíjate que ya en la Odisea de Gilgamesh, de hace 5.000 años, ya se menciona la cerveza, que hay tablillas mesopotámicas de hace 3.000 años en las que se han encontrado recetas para 8 tipos de cervezas de trigo y 8 tipos de cervezas de cebada. Es decir, que es un producto antiquísimo y muy cuidado. Fíjate también que los vasos campaniformes propios de la cultura calcolítica, ¿no? Que vemos en Europa, ¿no? Del tercer, cuarto milenio antes de Cristo, pues se piensa que la gran mayoría contenían cerveza, y además por eso tienen esa forma también tan curiosa, ¿no? Y que incluso los egipcios preferían la cerveza al agua, ¿no? Tiene sus valores nutritivos, aparte de contener agua, entonces para calmar la sed e incluso el hambre, pues la cerveza era preferible. Pero a alguien se le ocurrió mezclar o calentar los ingredientes, ¿no? Fíjate, a ver, nunca se sabe esto, ¿no? Pero hay como un acuerdo en que esto debió de venir porque alguien se dejó en un bol lleno de agua un trozo de pan y lo dejó ahí, se quedó ahí 2 o 3 días. Entonces aquello fermentó, claro. Y desde entonces pues se inventó la cerveza. Luego a alguien se le ocurriría añadir cosas como el lúpulo, por ejemplo, para añadir amargor, ¿no? Y una serie de factores que le dan consistencia a la espuma incluso. Y ahí tenemos la cerveza, algo antiquísimo. ¿Tú eres más de rubia o de tostada? Pues me gustan las dos. Con espuma. Sí, por favor. Manuel Martín Loeches, muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por hoy,